Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial. En este momento nos encontramos nuevamente por este medio, hoy como tal exponiendo los protocolos de Internet IPv4 versus IPv6. Un saludo muy especial a nuestros compañeros, a mis compañeros de grupo, Jesús David Espejo Díaz, Leinis Montes Herrera, Luis Carlos Guerrero Bernal, Lilia Alejandra Herrera González, quien les habla Diego Farney Gañán, y por supuesto, como siempre, un saludo muy especial a nuestro profesor y mentor Nixon Duarte Acosta, para quien vaya los agradecimientos por los conocimientos y por sus experiencias compartidas a través de esta materia énfasis 2. Bueno, como tal, el documento se compone como actividad complementaria a la unidad número 2. Es una tarea grupal en la cual todos los participantes arriba enunciados pues hicimos los aportes correspondientes, y como tal el documento se compone de una introducción, unas características del protocolo de conexión IPv4 32 bits versus el protocolo de conexión o el protocolo de Internet IPv6 128 bits. Igualmente tenemos unos componentes IPv4 versus IPv6. Por último tenemos unas conclusiones y la parte bibliográfica, que fue nuestro material de apoyo para la construcción del documento. Bueno, iniciamos entonces con la parte introductoria. Digamos que la parte introductoria es una pequeña presentación de lo que será el transcurso del documento. En él vamos a encontrar un comparativo de lo que es el protocolo IPv4 versus el protocolo IPv6. Y es que podemos decir que desde la creación de las redes TCP/IP, el direccionamiento lógico ha sido el eje fundamental que soporta la identificación de los hosts en una red. El direccionamiento inicialmente fue concebido con una longitud de 32 bits, o sea, el protocolo IPv4, que se creía en su entonces, cuando se creó, que sería suficiente para las proyecciones de crecimiento poblacional o las proyecciones de las redes que se tenían en ese entonces. Eso nos daba, digamos, aproximadamente un margen de 400.000 millones de direcciones distintas, aproximadamente, ¿cierto? Pero el auge del Internet y el crecimiento exponencial han llevado que ese esquema sea insuficiente. De allí que se replanteara, digamos, un esquema de direccionamiento lógico que hiciese la propuesta que está en marcha desde hace ya algún tiempo atrás, como lo es, digamos, el protocolo IPv6. Bueno, seguidamente vamos a observar algunas características de lo que es el protocolo IPv4 versus el protocolo IPv6. Digamos que en el documento se puede observar algunas de estas características, pero pues más que esto, digamos a nivel general, digamos que el desarrollo del protocolo del IPv4 a principios de los años 80 trajo un elemento importante, como lo es ya lo habíamos mencionado anteriormente, el direccionamiento lógico de los hosts, que son el uso de direcciones de 32 bits denominadas direcciones IP, ubicadas en cada capa de red, que se representan con 4 bits separados por puntos: A, punto B, punto C, punto D, donde A, B y C y D son valores entre 0 y 254. Este esquema de direccionamiento tiene como característica fundamental que se divide en dos partes. Una que corresponde a la dirección de la red o subred a la que pertenece el host, y la otra la dirección del propio host. Se crearon 5 clases de direcciones: A, B, C, D y D, perdón, D y E, donde solo se pueden utilizar las 3 primeras clases. Esta característica es una de las primeras limitantes de este esquema de direccionamiento. Se denota el desperdicio, digamos, de direcciones como tal. Adicionalmente, cada dirección IP debe estar acompañada por una dirección especial, conocida como máscara subred, la cual nos indica los bits de dirección IP que identifican a la red y los que identifican el host. Podemos decir también que además de las clases de direcciones, también se encuentra en la división que hacen entre las IP públicas y las IP privadas. Las primeras visibles a Internet y las otras usadas para las organizaciones privadas, no visibles para Internet. Otra limitante,
digamos, de este protocolo de conexión IPv4. Entonces podemos mencionar que las limitaciones anotadas en cuanto a las direcciones que se pueden usar en Internet, sumado al hecho de los bloques de direcciones públicas desperdiciadas en un principio, el crecimiento exponencial del Internet, el uso de múltiples tipos de HOTS, llámese computadoras, impresoras, escáner, teléfonos inteligentes, bueno, Smart TVs, dispositivos móviles, bueno, y los múltiples servicios que estos prestan, como los son, digamos, los datos, la voz, el sonido, etcétera, etcétera, han hecho que la cantidad de IP públicas disponibles se estén copando. Entonces, digamos que, de hecho, de ahí parte, digamos, el protocolo IPv6 por la necesidad, digamos, de ampliar o la necesidad de ampliación de lo que son las direcciones IP. Ahora, adentrándonos un poco más en lo que es el protocolo IPv6, pues podemos mirar cómo la historia o el surgimiento, digamos, de este protocolo de conexión surge, digamos, a raíz de diferentes estudios a nivel de redes y a nivel de tecnológico años atrás. Digamos que uno de los estudios que generó o como tal, digamos, vislumbró la necesidad de un nuevo protocolo fue el estudio realizado por el grupo de trabajo de ingeniería de Internet, donde se veía o se concluyó en su momento que el agotamiento de las direcciones IPv4 era un hecho. Entonces, digamos que a partir de ahí surge como tal un nuevo esquema de direccionamiento lógico. Estamos hablando del IPv6, ¿cierto? Un direccionamiento jerárquico o por niveles, digamos que soluciona dicha problemática y que adicionalmente permite, obviamente, adicionar más esquemas dinámicos y seguros, una de las grandes características de IPv6. Y entonces, digamos que fue así como en los años 90 se dio a conocer este esquema. Digamos que acá podemos observar, digamos, un ejemplo de protocolo IPv6, ¿cierto? Digamos un ejemplo de dirección IPv6 versus, digamos, la que IPv4, ¿cierto? Vemos entonces que, por ejemplo, el esquema consiste en un de 128 bits, digamos que se representan en 8 grupos de 4 dígitos, hexadecimales separados por 2 puntos. Digamos que adicionalmente el IPv6 adiciona un sinnúmero de características que permiten asegurar su uso por muchos años, digamos de aquí en su adelante, pues porque, como ya lo habíamos mencionado también, equivalente aproximadamente a más de 640 sextillones de dirección. Entonces, digamos que es asegurar el uso, como ya lo había mencionado, por mucho tiempo. Igualmente, digamos que otra de las características que están representadas básicamente y principalmente, digamos, es en seguridad y una autoconfiguración y como tal una movilidad. En términos de seguridad, pues bueno, ya lo hemos mencionado hacia arriba en el documento, ¿cierto? Vemos que las grandes bondades en términos de seguridad pues son más amplias, son más dinámicas en el protocolo IPv6 a diferencia del protocolo pues IPv4 que es, digamos, como el comparativo que estamos haciendo. Digamos que acá podemos ver un ejemplo como tal de una dirección IPv6 a diferencia de un protocolo de Internet IPv4. Entonces vemos cómo la combinación de esta pues es mucho más difícil de descifrar, es digamos que prácticamente imposible a los intrusos o a los atacantes, digamos como tal, uso indebido de estas. Entonces, digamos que las bondades como tal del IPv6 en términos de seguridad tiene dos grandes características positivas, ¿cierto? Para este nuevo protocolo. Bueno, el documento también se compone de las ventajas y desventajas de este versus que estamos haciendo, ¿cierto? Acá podemos ver, digamos, una de las ventajas del protocolo IPv6, perdón, digamos que habla sobre las principales ventajas, su definición, habla sobre que son direcciones más largas, como ya lo hemos mencionado varias veces. Digamos que la diferencia es de IPv4 32 bits a 128 bits en este caso de las IPv6,
¿cierto? Dice que tenemos formatos de cabecera flexible, es un nuevo formato de datagrama, ¿cierto? Digamos que a diferencia del IPv4, utilizaba un datagrama fijo. Entonces acá es un poco más dinámico. Soporte, tiene un soporte para reserva de recursos. El IPv6 reemplaza las especificaciones de tipo de recursos del IPv4 con un mecanismo que permite, digamos, la reserva con anterioridad de los recursos de red. En particular soporta aplicaciones como video en tiempo real, cual requiere que se garantice un ancho de banda y obviamente pues digamos más amplio y el retardo como tal. Tiene una provisión de extensiones del protocolo. Digamos que este es uno de los cambios más significativos del IPv6, que es el desplazamiento del protocolo. Tiene un número de saltos, ¿cierto? Digamos que al cambiarse el tiempo de vida en un paquete IPv4 por el número de saltos en IPv6, está mejorando el hecho de que sí existe, digamos, una congestión en la red. eh, este paquete no se ha eliminado sin que tenga la opción de llegar hasta su receptor. Bueno, también digamos que tenemos unas desventajas y es que obviamente debemos asegurar unas especificaciones de recurso. Entonces digamos que, como bien es sabido, acá lo menciona, el protocolo asegura una ancha de banda y un retardo específico. Uno de los enlaces entre los enrutadores, si llega a caer, no se puede restablecer la comunicación. Aquí es cuando se presentan los problemas. Digamos que se afectan los siguientes factores: el tamaño de los fragmentos, el ancho de banda específico para esa comunicación, el retardo aceptable, digamos que en la transmisión. Acá de pronto hacer un análisis, ¿cierto? En la transición del IPv4 al IPv6, digamos que actualmente en nuestro país, pues este periodo de transición aún no ha sido muy específico. Digamos que los tiempos como tal no ayudan mucho, pero pues que digamos que desde su entrada en vigencia hasta la fecha, las entidades como tal aún no son conscientes, digamos, de la necesidad o no son conscientes del más bien de las ventajas que genera el IPv6, ¿cierto? Y este periodo de transición ha ido un poco lento. Viene a eso sumarle problemas, digamos, de arquitectura, digamos, la falta de un acuerdo o un soporte adecuado del IPv6, ¿sí? Aún está un poco rezagada. Conclusiones, la parte final, digamos, de nuestro trabajo. Hemos hecho un comparativo a lo largo del documento y hemos tratado pues de explicar de la mejor manera y digamos en términos lo más sencillo posible, ¿cierto? Lo que es este versus la manera de conclusión. O sea, sin lugar a dudas, el proceso de transición, digamos que es algo que no tiene vuelta de hoja, ¿cierto? Es una tecnología pues que ya nos llegó, ¿cierto? Está, digamos, en nuestro contexto. Como lo mencionaba, está, digamos, un poco rezagada, pero ya esto está, digamos, rodando, ¿cierto? Esto ya no tiene vuelta atrás. Todo esto, como ya lo mencionamos también, digamos que debido a las escasas direcciones IPv4, la solución que existe como tal es llegar y hacer el periodo de transición a IPv6, ¿cierto? Esto, digamos que en aras ya de evitar un colapso del IPv4. También podemos mencionar que otros factores como la seguridad, la autoconfiguración, el crecimiento de las aplicaciones de acceso móvil, acceso inalámbrico, como ya lo mencionábamos, imagen, sonido, voz. Digamos que el auge de todo este crecimiento y el auge de toda la tecnología, del auge de ese crecimiento exponencial fue lo que llevó principalmente a un análisis y a brindar solución a este colapso prácticamente de lo que sería o de lo que ya es como tal el protocolo IPv4. Digamos que de aquí en adelante tendremos protocolo IPv6 por mucho tiempo, ¿cierto? Y pues que nada, digamos que serán las organizaciones de tecnología, organizaciones internacionales que manejen, digamos, todo este tema de telecomunicaciones, las que harán grandes esfuerzos o las que hacen grandes esfuerzos que las comunicaciones como tal más adheridas o unidas a este protocolo. Digamos que la coexistencia de ambos será lo más común en todos los ámbitos, ¿cierto? Pues porque digamos que el IPv4 pues, posiblemente tampoco desaparezca,
¿cierto? Bueno, hemos llegado a nuestra parte final del documento. Agradecerles a todos ustedes por la atención prestada. Vemos acá como tal la bibliografía. Fueron direcciones, fueron documentos, fueron enlaces de internet que nos llevan a textos muy enriquecedores relacionados con toda la temática tratada. Entonces, pues nada, aquí está el documento, está a disposición de todos ustedes y pues nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una muy buena tarde y